De acuerdo con el Banco de México, el interés se entiende como rédito o ganancia del capital, que generalmente se usa o se adquiere sobre la base de un tanto por ciento del capital y en relación al tiempo que éste se disponga. En pocas palabras, el precio que se paga por el uso de fondos. Existen diferentes tipos de interés como lo son el interés compuesto, simple, moratorio o por adelantado, esto reconocido ante la ley. En este caso hablaremos de un tipo de interés que no es legal y, sin embargo, mucha gente lo ha hecho y lo sigue haciendo para beneficio propio. La noción de usura está muy vinculada al interés excesivo en un préstamo y a la ganancia desmedida que obtiene el prestamista. Las personas y entidades que cobran intereses muy elevados reciben el calificativo de usureros. La usura no es un concepto económico preciso, es decir, no existe un nivel específico y concreto que determine en qué momento un tipo de interés pasa de convertirse a algo excesivo. Por lo contrario, la usura está vinculada a una noción compartida socialmente y a la creencia de que existe un cierto precio que es justo y que merece ser pagado por el usuario o consumidor. En la antigüedad, varias culturas consideraban que cualquier tasa de interés suponía una usura. Por eso los créditos con interés estuvieron prohibidos en muchas regiones y durante periodos temporales muy extensos. En Islam, la condena a la usura todavía sigue muy vigente. En países como Arabia Saudita, Pakistán e Irán, incluso existen bancos e instituciones financieras que otorgan créditos sin intereses. En cambio, en el mundo occidental es muy común que exista la capitalización de intereses o anatocismo, que es la acción de cobrar intereses sobre los intereses derivados de un crédito. Queda claro que la definición de usura dependerá del matiz cultural que se le observe. Grupos compuestos, muchas veces por colombianos, han sido detectados y algunas veces arrestados y condenados en varios países por delito que derivan de esta práctica como la usura, el robo, lavado de dinero y agresiones. Si no cumples con tus cuotas es muy posible que corras peligro. Después de que te den el dinero que necesitas, por lo general tienes 20 o 30 días para devolver el monto con un interés de entre el 10 al 40%. Los cobradores, en muchos casos colombianos, asistirán puntuales durante ese tiempo para que entregues la cuota diaria. Así le sucedió a Carlos, un taxista chileno que se prestó alrededor de $150 y terminó pagando 5 veces más su cifra, o sea, $750. La usura no es algo nuevo en España. Los reyes católicos la utilizaron como una de las excusas para expulsar a los judíos del país en 1492. Y si nos atenemos a la ley que regula estas prácticas, habría que hablar en clave histórica. Y es que la usura en el ordenamiento español está regulada una ley con más de 100 años de antigüedad. Se trata de la Ley 23 de julio de 1908 de la usura y que todavía hoy sigue vigente en parte. Un ejemplo de usura en México es Adrián, está recluido en el penal Molino de las Flores ubicado en Texcoco desde el pasado 13 de septiembre. Su delito: fraude, según consta de la causa penal 18-2005. Sin embargo, él asegura que en realidad su delito fue hacer trato con un usurero a quien le pidió prestados 40,000 pesos. Según el relato, en octubre del 2002 se vio con la necesidad de pedirle al usurero dinero prestado. Gerardo Ramírez le dio 40,000 pesos en 2 exhibiciones a cambio de la firma de 8 pagarés. Al cabo de 2 meses, la deuda de Adrián había subido de 40,000 pesos a 66,000 pesos, los cuales trató de saldar con una camioneta valuada en 50,000 pesos. Un jueves fui a ver al señor Gerardo para pagarle parte de la deuda con mi camioneta. El señor y yo platicamos, quedamos con la unidad pagaba 50,000 pesos y que el siguiente domingo hacíamos cuentas. Cuando llegué el domingo me dijo que si le daba 90,000 pesos más, él me regresaba mis pagarés y si no me iba a demandar, señaló. En diciembre del 2002, Adrián fue notificado sobre el inicio de una averiguación previa contra su contra. Según dijo el afectado, conoció al usurero hace 8 años, trabajaba para él y siempre me ofreció ayuda para cuando la requiriera. La vida me ha dado cambio totalmente. Ese señor se decía ser mi cuate y yo confié en él. Él me defraudó y yo soy quien está en la cárcel. La usura en Querétaro.
El criterio en el que se basa el delito de usura se da cuando sean superiores a las tasas de interés bancario autorizadas. Hay casos en que se impone un interés de 10% y pueden llegar en algunos casos al 40% los préstamos con esa tasa. Según criterios establecidos por los tribunales colegiados de circuito en materia civil y mercantil, el pactar un interés superior al 2% mensual es considerado usura y puede ser equiparada al delito de fraude. La ley de la materia señala que el delito de usura se da cuando se obtenga de otro interés o lucros, pudiendo incrementarse la pena de 6 meses a 10 si se valiese de la ignorancia, inexperiencia, miseria o necesidad, aunque ese fuese momentaria de la víctima, hasta en una mitad más la pena señalada en el artículo 196 del Código Penal para Querétaro. En la legislación mexicana, la usura, como la derivación del marco jurídico de los intereses, es abordada desde distintos puntos de vista: penal, mercantil y civil. Desde el punto de vista penal, el artículo 387 del Código Penal Federal establece que se impondrán las mismas penas correspondientes al fraude, es decir, hasta 12 años de prisión y multas de hasta 100 veces el salario mínimo, al que, valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, obtenga esas ventajas usuarias por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado. En lo que respecta al cristianismo, es necesario recordar que la prohibición del préstamo con interés ha sido una práctica unánime de la Iglesia Católica hasta el siglo XIX. Hoy en día, la Iglesia ha admitido la distinción entre un interés moderado, que es permitido por la ley, y la práctica usuraria, caracterizada por un interés excesivo. También podemos encontrar algunos nombramientos en el pueblo hebreo citando: si le prestas dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero, no le exigirás interés. Éxodo 22:25. Inclusive en el Islam se opone a la práctica de la usura, siendo muy concreto en el siguiente párrafo: y lo que deis con usura para que se incremente a costa de los bienes ajenos no producirá incremento ante Alá, mientras que lo dais sinceramente buscando la faz de Alá, esos serán precisamente los que verán multiplicada su recompensa. La usura es por sí mismo un acontecimiento eminentemente humano, y por eso, a pesar de haber existido y haberse practicado a través de la historia en magnitudes considerables, y hoy en día sea el gran negocio de las grandes potencias económicas como los bancos, parece que se ha olvidado su carácter agitador de la naturaleza humana para convertirse en un elemento más de la normalidad social. Esto puede parecer a primera instancia muy radical o muy fuerte, pero también hay que tomar en cuenta la gran pobreza y miseria en la que cientos de familias han caído por los préstamos pedidos, ya que por los grandes intereses que acumulan, terminan perdiendo todas sus posesiones y dejando a muchas familias en el abandono. Yo creo que la usura es un concepto que se utiliza desde muchos años antes y la seguimos teniendo, y creo que ahorita tenemos los recursos para poder pedir préstamos sin tener que recurrir a la usura. Entonces yo creo que es algo que tiene que terminar, porque sinceramente creo que es muy mala onda de las personas que roban, porque aparte lo roban a gente necesitada que le urge el dinero, y pues se aprovechan de que como necesitan el dinero en ese momento, les llegan a cobrar el doble o más, y creo que eso es algo muy aprovechado que no debería seguir existiendo. Desde mi punto de vista está mal, ya que muchas personas aprovechan de la miseria extrema de otras personas y lo cobran de una manera desproporcionada, pero por una parte nadie los está obligando a pedir ese dinero con algo tan excesivo. Yo creo que también por parte del gobierno deberían de informar al pueblo, a las personas y más en las zonas rurales sobre las leyes, ¿no? Porque yo creo que muchos no las conocen y por eso es que aceptan, y aparte de la desesperación de conseguir el dinero rápidamente. La usura, desde mi punto de vista, causa un daño eminente
en los que solicitan el préstamo, ya que el usurero se encarga de aprovecharse de la situación que tiene esta persona y ver la desesperación sin que esa persona sepa lo que realmente se está llevando entre las manos al pedir el dinero que le falta para ese momento, en caso de que, por ejemplo, ya tenga algún adeudo con el banco y ya no busque tener más problemas legales en cierto punto.